En RCR presentamos Hablemos de Políticas Públicas. Entrevistas, comentarios y el análisis especializado sobre los diseños, gestión y la evaluación de las políticas públicas en el país. Con la conducción de Gustavo Nakamura. Hablemos de Políticas Públicas. ¿Qué tal, amigos de Hablemos de Políticas Públicas? Volvemos ahora para presentar a nuestro segundo invitado de esta tarde. Él es el capitán de corbeta e historiador Michel Laguerre-Kleiman. Y el motivo por el cual lo hemos invitado es porque hoy día se rememora el cumpleaños 186 del peruano del milenio, como se le suele, o el caballero de los mares, don Miguel Grau. Y Michel nos puede contar muchísimo sobre su historia, vida y obra. ¿Cómo estás, Michel? Santiago, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y gracias por la amable convocatoria para ser parte de este programa que nos permite recordar un año más del nacimiento del peruano del milenio, ¿no? Don Miguel Grau Seminario. Así en facilito, por favor, Michel. ¿Por qué Miguel Grau es el mayor héroe de la historia de Perú? ¿Cuáles son tus argumentos? Mis argumentos, y creo que si uno reflexiona sobre la trayectoria vital de Miguel Grau Seminario, se basan en que fue un hombre como tú, como yo, como nuestros oyentes, en el sentido de que era una persona que tenía miedos, tenía aspiraciones, tenía alegrías, tenía dolores de cabeza, tenía sueño, pero a pesar de toda esta naturalidad humana, supo sobrepasar y sobreponerse ante cualquier adversidad. Era un hombre íntegro, era una peculiaridad de Miguel Grau, y más allá de que pueda sonar demasiado bonito o demasiado perfecto, era de que él era coherente. Era un hombre coherente entre lo que pensaba, entre lo que creía y entre lo que hacía. Y nuevamente, si uno reflexiona sobre toda su vida, no novelada, sino histórica, uno puede deducir y sacar las conclusiones de que estamos ante un hombre que se hizo solo en un mundo o en una época muy complicada, llena de desórdenes, de anarquía, pero a pesar de ello, él era un marino, era un peruano de que respetaba, que reconocía la importancia de la institucionalidad, de la disciplina, y nuevamente, y creo que esta es una palabra fuerte, de la coherencia, sin doble moral, sin incongruencias, ¿no? Entonces Miguel Grau tiene esta gran peculiaridad, que en su día a día supo ser, como dirían algunos algunos hombres de fe, supo servir supo agradar a Dios en cada detalle de su vida, ¿no? Pero así, Michel, cuéntanos nivel coquito. ¿Cómo fue la vida de Miguel Grau? ¿Dónde nació? ¿Dónde creció? ¿Qué día llega a la Marina? ¿Cómo muere? Ha sido un resumen para estar bien informados. Miguel Grau nace en Piura hace 188 años, hijo de un gran colombiano, Juan Manuel Grau y Berrío, y de una dama piurana, María Luisa Seminario. Grau está aproximadamente unos pocos años en Piura, luego con su papá se van a Paita. En Paita, siendo muy niño, adquiere esta vocación marinera, esta afición por el ámbito marítimo, y sí, pues tenía 6, 7 años y veía llegar buques de todo el mundo con tripulantes cosmopolitas, literalmente, pues de todas partes del orbe, y como que se aficiona, como que adquiere este interés por el mar, y es por ello, y entre otras
razones complementarias que un Miguel Grau se embarca a los 8 años en un buque mercante y comienza a navegar. ¿Tú te imaginas Santiago estar, por ejemplo, a los 8 años en un buque de 1842, donde la comodidad, la logística, la navegación, la tecnología no era lo que es ahora una unidad a flote? No era nada fácil, ¿no? Basta que recordemos pues lo que se leyó en un momento, las famosas novelas de Moby Dick. Era una vida sumamente dura, y Grau a esta edad, en su primer viaje, naufragó. Entonces tú te imaginas a los 8 años naufragar, casi perder la vida. Uno puede volver a tierra y decir, el mar no es para mí, la vida del marinero no es para mí, voy a dedicarme a ser abogado, a ser comerciante, a ser actor de cine, a ser poeta. Pero Grau tenía vocación. Esto es algo muy interesante. Si bien Grau nace en Piura, Grau adquiere su vocación en Paita y continúa durante 10 años, durante toda su adolescencia, su juventud, navegando por todos los mares sin ir necesariamente ante una escuela cotidiana en tierra. Y él adquiere esta experiencia universal, ¿no? Un hombre de mundo, llegando a puertos tan importantes como eran, pues, por ejemplo, de Hong Kong, San Francisco, Río de Janeiro, o acá nomás en Paita, en Pacasmayo, Callao. Entonces Grau, cuando vuelve, ya un joven de 18, 19 años de edad, tiene dos opciones: o se dedica a la marina mercante y ganaría bastante dinero, o todo lo que él ha aprendido y adquirido en estos 10 años de navegar literalmente por todo el mundo, enfocarlo, prestarlo a la patria. Hay una vocación de servicio innata, de Miguel Grau hacia el Perú. Es por eso que Grau decide todos sus dotes, todas sus capacidades profesionales, darlas hacia la Marina de Guerra del Perú, y postula. ¿A qué edad? Antes de cumplir los 20 años, marzo de 1854, Miguel Grau ingresa a la Marina de Guerra del Perú como guardia marina. Y allí tiene una carrera meteórica, pero ojo, meteórica, pero que no dejó de tener también grandes piedras en el camino. Siendo alférez de fragata, él se pliega por sus principios. ¿Qué es alférez de fragata? Para los civiles no necesariamente conocemos todos los cargos, ¿no? Santiago, gracias por tu consulta. El grado de alférez de fragata es el primer grado que obtiene un oficial cuando se gradúa ahora de la escuela naval. Antes también, cuando uno terminaba la fase teórica y práctica dentro de la escuela naval, era graduado como alférez de fragata. Alférez de fragata, luego viene teniente segundo, teniente primero, capitán de corbeta, capitán de fragata, capitán de navío, contraalmirante. En la época de Miguel Grau, solamente se podía llegar a este grado de contraalmirante. Perfecto, entonces, claro. Grau, ¿qué ocurrió con Grau cuando recién se graduó entonces como alférez? Tenía 2 años en el servicio, y Manuel Vivanco, este ilustradísimo militar conservador, se levanta contra Ramón Castilla por un asunto de principios antiliberales, y cuenta con el apoyo de una fracción importante de la Armada, ¿no? Entre ellos Lizardo Montero, Miguel Grau, o de gente que en el futuro sería muy importante en nuestra historia, como Ricardo Palma, que era contador de marina, usaba uniforme marino de Ricardo Palma, pero era un conservador. Entonces Miguel Grau, Ricardo Palma, Lizardo Montero y otros más se levantaron contra Ramón Castilla siguiendo sus principios de esa época de conservadores, ¿no? Sale del servicio, porque tú te imaginarás, por obvias razones, Santiago, si tú vas a la casa de alguna autoridad, de un presidente, y le tiras piedras, obviamente que lo mínimo que pueden hacer es sacarte de tu servicio o estar preso. Miguel Grau
él fue renunciado, digamos, dejó el servicio y se dedicó a navegar en la marina mercante. No se puede comprender la vida de Miguel Grau si es que no se considera su paso por la marina mercante, lo cual le permitió pues conocer mucho más y más a fondo todo el litoral nuestro, Claro. que al final cayó en buena cuenta, porque en la Guerra del Pacífico, Grau, con un solo buque, pudo aguantar durante casi 6 meses la inminente invasión del ejército chileno. Cuéntanos eso un poco más específico porque en breve tenemos que ir a la pausa. ¿Cómo fue la gesta de Grau en la Guerra del Pacífico y cómo él resiste con un equipo muy inferior al chileno durante largos meses, ¿no? Cuéntanos un poco la historia de la campaña naval de la Guerra del Pacífico. Perfecto, Santiago. Hay una palabra que los intelectuales del estudio de la guerra dicen: la genialidad del comando. Miguel Grau era un genio, pero no digo genio superficialmente, era un genio real, era un genio que, nuevamente, uno revisa, estudia, ve lo que hizo solo durante 6 meses contra una fuerza materialmente superior. La genialidad del comando se manifestó a través del comandante del Huáscar, don Miguel Grau Seminario. Pero ¿cómo fue? Todos sabemos que el 8 de octubre fue el combate de Angamos, pero también está la batalla de Iquique y una serie de expediciones que Grau hace, y Grau también en eso. Haznos un breve resumen, por favor. Comienzo desde el principio y voy rápido. Cuando José Antonio de Lavalle, el enviado plenipotenciario del Perú para evitar la guerra entre Chile y Bolivia, regresa fallida de su misión fallida al Perú, en sus memorias él escribe que vio el Huáscar fondeado en el Callao y dijo: no hay forma materialmente de que Perú pueda evitar la guerra o ganar la guerra. Y comentarlo, era el que lo comentaba, se convertía en un antipatriota. Con esa realidad, con ese análisis, el Perú y la Marina no tenían opciones reales de poder vencer a Chile. Si uno hace una comparación en alcance de los cañones, las velocidades, el blindaje, así como las tecnologías de los buques, era imposible. Uno pensaba de que Chile pudo haber ganado muy rápido esta guerra, esta campaña naval. Sin embargo, Miguel Grau durante estos 6 meses hizo lo que tú has comentado. Obtuvo una victoria importantísima en el combate naval de Iquique el 21 de mayo del 79 contra la Esmeralda, comandada por el comandante Arturo Prat en Iquique, a un peruano. Y lo interesante de ello es de que allí nace el estilo, la forma de la guerra grauniana, una guerra que respetaba al que ya no podía defenderse, una guerra que respetaba la humanidad del adversario. Grau decía en sus cartas, eso está documentado: estamos en una guerra fratricida. Y volviendo a Iquique, él cuando informa de eso tanto a Prado o le comunica a su esposa en una comunicación privada, cuenta de que esta victoria se vio muy apañada porque falleció el comandante Prat. Grau no buscaba sangre, Grau no buscaba generar dolor, por eso que respetaba mucho al adversario. Él creía que esta guerra no se debía haber dado, pero cumplió con su deber, rescató a 62 náufragos, devolvió la espada y las prendas personales del comandante Prat. Allí nace esta figura de caballero de los mares. Grau regresa luego en junio al Callao. Durante un mes está el buque Huáscar en reparaciones. Grau está en 1001 gestiones para adquirir repuestos, armamento, cambio de tripulación, y vuelve a salir. Solamente, Santiago, si me permites, son 188 años lo que se conmemora este día. Y cuando estalla la guerra, Miguel Grau era diputado, era padre de familia, tenía 8 hijos con vida, ya tenía muchos años en el grado. Él pudo
no ir, él pudo no pedir ir a la guerra, pero en una carta que le envía a sus camaradas políticos del hemiciclo, él dice, pide licencia para no asistir a las sesiones, para poder ir donde la patria más lo necesitaba y él podría ser más útil, que era como un marino de guerra a bordo del mejor buque que teníamos, que era el Huáscar. Bueno, volviendo a junio, julio, Miguel Grau regresa, vuelve a zarpar desde el Callao hacia el sur. Pero ojo, antes de zarpar, hay un acto que lo pinta también del cuerpo entero. Miguel Grau va con su familia al convento de los Descalzos en el Rímac, donde estaba, por ejemplo, el padre guardián Pedro Gual y Pujadas. Y lo que hace Miguel Grau es confesarse, entrega su alma a Dios, y eso lo recoge Luisa Alaiza y Pasoldán en un artículo muy interesante, donde habla de esta humildad de Grau, y una humildad realmente en todo aspecto de su vida. Antes de continuar con la campaña naval de Santiago, cuando Grau era político, y hay un libro muy interesante escrito por Teodoro Hampe Martínez sobre Grau político, uno lee las intervenciones de Miguel Grau en el hemiciclo. Grau pide disculpas a sus pares, pero disculpas ¿por qué? Porque no estaba al tanto de los usos y costumbres propias del Parlamento. Miren ustedes, la vocación de servicio de Grau era esa. O sea, si yo soy bueno para esto, o si puedo ser útil, voy. Y en el camino voy aprendiendo. Grau lo demostró. Y si bien al comienzo pedía esas excusas parlamentarias, luego ya era un hombre que aprendió rápido, sumamente ducho, y con una gran firmeza. Bueno, volviendo a la campaña naval, Miguel Grau zarpa al sur, está en Arica, está en Iquique, llega hasta puertos muy cercanos a Valparaíso, tanto así de que hay una imagen muy interesante de Chile, en el cual está la central de telégrafos, donde dicen, están todos los puertos, ¿no? Tocopilla, Iquique, Tangoy y demás. Y dicen, Huáscar avistado a las 07:35. En otro lado, a 100 millas, por decirte algo, el Huáscar avistado a la misma hora. En el otro, el Huáscar avistado a tal hora. Grau había generado un pánico por su capacidad de comando y liderazgo y su don de estratega. Sabía en qué momento ocultarse, en qué momento dar frente. Algunos dicen con mala leche que Grau huía del enfrentamiento con los blindados Cochrane y Blanco Encalada. Bueno, Grau lo que hacía era cumplir las órdenes que le habían dado el ministro de Guerra y Marina, tanto al inicio del conflicto como a mediados, en las órdenes escritas que le da a los marinos, entre ellos Miguel Grau, le dicen, no enfrentará a ningún buque superior, debiendo evitar todo enfrentamiento. Y esto creo que nos lleva al 8 de octubre, porque el 8 de octubre, Miguel Grau, en un inicio, cuando... El combate de Angamos, por si acaso, ¿no? Exacto. El combate naval de Angamos, originalmente llamado Batalla Naval de Mejillones, que era territorio boliviano. Grau muere en el mar boliviano. Grau es héroe nacional en Bolivia. Es almirante de la escuadra en Bolivia. Grau tiene una perspectiva y un alcance internacional, por Dios. Un paréntesis. Más de 25 monumentos sagrados se encuentran en los 3 continentes de todo el mundo. O sea, Miguel Grau es un ejemplo de proyección de la peruanidad literalmente en todo el planeta. Grau, el 8 de octubre, en el combate naval de Angamos, como tú muy bien has aclarado, Santiago, se enfrenta con la flota chilena, con los 6 buques, pero en un inicio. Pero el combate en sí fue contra el Cochrane, el Blanco Encalada, que eran buques de primer orden. Y Grau no rehuye, no iza pabellón blanco, la bandera blanca, no Sí. arría el pabellón peruano. Michelle, ¿se podría decir que Grau en esa batalla va a la muerte? Sí, totalmente. Bueno, totalmente. con eso tenemos que cerrar. El tiempo nos ha vencido, Michelle, pero estoy seguro
que podremos conversar sobre Grau, sobre el combate a Angamos en reiteradas oportunidades. Muchísimas gracias por acompañarnos y muchísimas gracias a la audiencia por albergarme hoy en reemplazo de mi buen amigo Gustavo Nakamura, que hoy no nos pudo acompañar. Muchísimas gracias. Esto fue Hablemos de Políticas Públicas. Hemos presentado Hablemos de Políticas Públicas. Nos reencontramos en nuestra próxima edición.